ustedes conocen, y que ha jugado desde hace muchísimos años, un rol en la vida política venezolana. Es el alcalde Antonio Ledesma. El alcalde Antonio Ledesma, yo creo que le salieron los dientes haciendo política, ¿no? Además, ha estado al lado de políticos extraordinarios, muy cerca de Carlos Andrés Pérez, un socialdemócrata que, bueno, con una trayectoria importantísima de cuando en nuestro país se vivía en democracia, en libertad y con respeto a los derechos humanos. Hoy él mismo ha sido víctima de persecución política, ha sido víctima de encarcelamiento absolutamente injustificado y en contra de todas las disposiciones nacionales e internacionales. Recientemente, el gobierno de Nicolás Maduro incrementó su arremetida feroz en contra del liderazgo político, pero especialmente en contra de Antonio Ledesma. Y han solicitado la extradición de Antonio Ledesma. Bueno, yo creo que Antonio no se las va a poner fácil, nunca se las ha puesto fácil. Estuvo preso durante bastante tiempo y al final logró venirse a España y aquí desarrolla una actividad en la que un grupo de nosotros le acompañamos. Yo creo que cualquier cosa que diga, además de todo esto, de los valores personales, las virtudes, la constancia, la vehemencia, yo a veces me sorprendo, veo a Antonio disertando en una cantidad de temas. Oírle hablar a Antonio de Venezuela, yo creo que solo está a la orden de gente que conoce Venezuela de cabo a rabo. Yo creo que en esas campañas electorales en las que participó, todo eso le permitió un conocimiento directo del pueblo venezolano. La conoce muy, muy bien. Como pocos venezolanos aquí hay uno de ellos que también conoce mucho a Venezuela, el embajador Diego Arria. Conoce a Venezuela, conoce el mundo. Gran amigo también, con un liderazgo importantísimo. Entonces, los dejo en sus manos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado William, por tus generosas palabras. Y gracias a todas y todos ustedes por participar en este nuevo evento organizado por el Observatorio Geopolítico de América Latina que me honro en dirigir. Nuestro propósito es el de fortalecer los valores y principios democráticos, combatir el populismo, eso que llamamos el maleficio del populismo, esa cola del diablo que la vemos ya no solo en América Latina, sino también por aquí, por Europa. Y la mejor manera de enfrentar esa amenaza contra la democracia, que es un patrimonio de la humanidad, porque democracia representa libertad, libertad de pensamiento, libertad de expresión, la posibilidad de desarrollar la imaginación, la creatividad del niño, del joven, del hombre, de la mujer, de cualquier lugar del mundo. Y por eso este debate del día de hoy, que apunta a tratar un tema que ya no solo es moneda corriente en América Latina, sino en Hispanoamérica. La persecución política como patrón de conducta. Son esas arbitrariedades que a veces nos obligan a preguntarnos qué debe preocuparnos más, la inteligencia artificial o la brutalidad humana. Porque los drones, las computadoras,
el algoritmo, todos esos elementos que produce la propia inteligencia humana, porque esa inteligencia artificial tiene como cuna el talento de los mortales, comparándolos con todos estos cohetes, todas estas bombas, toda esta crueldad como la que se pone de manifiesto ahora en esta nueva confrontación que se vive contra la comunidad de Israel. Yo en lo particular no le niego el derecho a los palestinos a que sueñen con su Estado. Ese fue también el sueño de los judíos que lograron concretar esa aspiración desde 1948, cuando enfrentaron la primera guerra, que fue la guerra de la independencia. Sobrevivieron el Holocausto, sortearon el brete del conflicto originado en el Canal de Suez, luego la impactante agresión que terminó siendo una guerra de 6 días, el atentado de Yom Kippur, todos esos elementos que tienen que ver con estas agresiones que nadie debe conectar. Una cosa es defender el derecho a un Estado y otra cosa son las acciones terroristas, como aquella explosión que se dio en las Torres Gemelas, en el Pentágono, los atentados que se hicieron en localidades de Israel atacando a los judíos, los crímenes de guerra cometidos en otras partes del mundo, lo que estamos viviendo en Venezuela o en Colombia, o recientemente en Ecuador, donde un propio candidato presidencial fue asesinado por los grupos vinculados con el narcotráfico. Estos son temas que están en la agenda de debate de nuestro observatorio. Pero hoy me quiero limitar a presentar a este panel. Vamos a tener 2 extraordinarias mujeres vía Zoom, porque lamentablemente por razones de logística no pudieron estar con nosotros. Se trata de Yoconda Belli, que el domingo estábamos ligando porque estaba nominada para ganar el premio Planeta. Ya ganó hace unos meses el premio Reina Sofía, una extraordinaria poetisa nicaragüense, que mientras aquí le dan estos laureles, allá en Nicaragua, el binomio dictatorial le quitó la nacionalidad, le arrebató sus viviendas. Vamos a tener también vía Zoom a Rosa María Payá, una exponente fiel de la lucha por los derechos humanos del pueblo cubano. Y aquí con nosotros a Donald Muñoz, un líder dedicado a defender los derechos humanos a través de la asociación que dirige como nicaragüense, al doctor Hugo Carvajal Donoso, para evitar confusiones. El doctor Carvajal Donoso fue presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia. Bueno, el otro no es doctor. No, sí, exactamente. Fue ministro de la democracia en Bolivia, ahora es un perseguido político. Y tenemos con nosotros a un venezolano excepcional como es Diego Arria. Diego Arria, por cierto, escribió este libro, uno de sus últimos libros, Guerra y Terrorismo en el Corazón de Europa. Aquí relata todas sus diligencias, sus gestiones como embajador de Venezuela en la ONU, pero sobre todo por el papel que desempeñó como presidente de la Comisión de Seguridad, del Consejo de Seguridad de la ONU. Y ya en el debate, seguramente, quien es moderadora de este foro es Ibellice Pacheco, nuestra excepcional periodista y mejor escritora. La semana pasada, por cierto, creo que el pasado viernes, representó aquí una de sus obras, Muerte en el Diván, Sangre en el Diván, y va a estar aquí con nosotros moderando este evento. Así que para los que estén interesados en la parte externa van a estar vendiéndose estos libros a beneficio de OGAL, tanto este como 2 míos y la UP por dentro, Los Años Dorados del doctor Humberto Calderón Berti, que nos honra con su presencia en la noche de hoy. Así que para iniciar este diálogo tiene la palabra ya nuestra moderadora Ibellice Pacheco. Gracias, buenas noches.
Buenas tardes a todos. Gracias, por supuesto, a Antonio por esta invitación y gracias a ustedes por estar acá. Yo sospecho que Antonio me colocó aquí. El micro. ¿Verdad? Este no es. Yo sospecho que Antonio me invitó porque soy el látigo que ha de cortar a los que se extiendan hablando. Así que arrancamos con Diego. Quien no conoce a Diego, cuando vi el video Un País para Querer, toda esa campaña que hiciste por Venezuela, que hiciste por la ciudad, cuando estuviste a cargo de la responsabilidad de la política de turismo. Gracias también por haberlo hecho, Diego. Nos diste esa sensación de nostalgia, de mejores tiempos de una Venezuela. Quiero preguntarte cuál es la raya que se traspasa en el momento de considerar que un Estado es realmente que sistemáticamente tiene o aplica persecución política y con ello está violando los derechos humanos. Si me dejas comentar algo primero. Para mí era una ocasión extraordinaria hablar de Venezuela. Durante muchos años hablé de la belleza de nuestro país. En otros años de nuestra democracia, de nuestra libertad. Y en otros años por las mejores causas de la humanidad en la cúpula política del mundo. Entonces, yo me sentaba frente al letrero que decía Venezuela y sentía un orgullo que me desbordaba, porque sabíamos que éramos iguales, si no superiores, a la mayoría de los países. Hoy en día, mi querida amiga, esto se ha convertido para mí en un ejercicio penoso, porque el tema que tú estás tocando y que es el motivo de esta invitación de nuestro querido Antonio, es la peor caracterización de un país. Esa raya para mí, fíjate, comienza cuando los venezolanos perdieron el sentido de la solidaridad entre ellos mismos. Y esto es duro decirlo, los venezolanos más solidarios son los más pobres. Se necesitan más, acuden más. Antonio y yo lo hemos visto en los barrios, como la señora que le hace falta azúcar al lado. Cuando a mí me tocó hablar, había un personaje en Venezuela, Toby Botón, que manejaba bien economía, un hombre extraordinario. Y ante los empresarios yo le dije, los van a liquidar uno por uno. Lo que pasa es que ustedes tienen el número en la espalda y piensan que es con el de al lado. Eso lo dije en el año 2005, 2006. Y esa falta de solidaridad fue creando las condiciones justamente para envalentonar a un régimen tiránico como el que hoy en día tenemos. Para mí ese es el origen original de lo que hoy estamos viviendo. Pero no es simplemente un comportamiento, es una política de Estado. Yo vi en Somalia persecuciones políticas físicas, lo vi en Ruanda, lo vi en Yugoslavia. En Venezuela no lo podemos ver porque ni siquiera los medios de comunicación existen como para verlo. Hoy estamos viendo esta desgracia monumental en el Medio Oriente. Y todos los medios de comunicación lo sacan. No sacan los venezolanos que atraviesan el estrecho de Darién, ni los que sufren los lugares, ni los que en Nicaragua, ni los que en Bolivia sufren de una manera, y en Cuba de una manera extraordinaria. No quiero que me llame la atención, así que me primero. Hugo Carvajal Donoso. Hace poco recordabas los 20 años del derrocamiento de Sánchez Lozada. 20 años. ¿Qué ha aprendido Bolivia o qué ha dejado de aprender en ese tiempo? Bueno, yo creo que una de las cosas que nos enseña la historia y la política en los últimos tiempos es de que cuando se abre un resquicio a lo que puede ser el vendaval de las famosas, ¿no es cierto?, masas en las calles, de lo que viene a significar el societarismo, que se atribuye la total representación del pueblo y habla en nombre del pueblo. Comienza a ocurrir lo que ha acontecido en nuestro país, en Bolivia,
17 de octubre del 2003. Ahí se abre el resquicio de que se presiona para que un gobierno legalmente constituido por las urnas, por el voto, con el apoyo parlamentario, finalmente tenga que renunciar el expresidente Sánchez de Lozada para salir hacia el exilio. Creo que en ese momento no se valoró totalmente lo que acontecía porque en Bolivia estábamos en una democracia más o menos por 20 años con una total tranquilidad y la ciudadanía se acostumbró a que finalmente Confiados. se confiaron todas las instituciones, caímos en una zona de confort, como se denomina, y por otro lado también nos descuidamos de lo que debía ser una democracia más penetrada, una democracia más arraigada en los sectores sociales y populares. Pero más allá de esos grises que tiene cualquier mandatario, cualquier proceso político y democrático, no justifica el hecho de que se haya permitido que un gobierno legalmente constituido sea derrocado y el presidente tenga que salir al exilio. Creo que eso abre una puerta que hoy estamos viviendo con el movimiento al socialismo. Es decir, podemos decir mal con ellos en el pasado, peor con estos ahora, que realmente con toda esa corriente que se estableció desde lo que se denominó la revolución bolivariana, los recursos que hubieron en su momento bastante grandes por las materias primas y especialmente por el petróleo, se inundó de recursos, de dinero a nuestro país y se estimuló, se expolió toda una insurrección civil que lastimosamente después devino en todo lo que es una carencia total de expectativas y una decepción, que es lo que ahora estamos viviendo. Es decir, anteriormente, creo que no me equivoco de decir que cayó el Estado de Derecho y comenzó el retroceso, la involución de la democracia hace 20 años, un 17 de octubre. Gracias, Hugo. Donald, Nicaragua. Hay que ver, ¿no? Allá, como en Venezuela, no es tanto él, sino ella, ¿no? ¿Quién es peor? ¿Sientes que las ONG, las organizaciones no gubernamentales que defienden los derechos humanos, que procuran enfrentar con ello esa dictadura, van en la estrategia correcta o sientes que se han ido debilitando, no solo por supuesto por la dictadura, sino por errores internos? Creo que esto trasciende un poco más solo al esfuerzo de la sociedad civil o la ONG de Nicaragua, porque creo que realmente el caso de Nicaragua está marcando significativamente a la región centroamericana, debido a que algunos gobiernos quieren replicar el modelo de concentración de poder que impunemente gestiona Ortega y todo su grupo allegado. Y esto me recuerda mucho que el año pasado clasificaron a Nicaragua como un régimen híbrido autoritario. Sin embargo, un régimen de esta índole tienen características en las cuales deben de convivir características democráticas y autoritarias, donde se permita al menos las elecciones. Sin embargo, en el caso de Nicaragua no han habido elecciones ni libres, ni justas, ni transparentes. El último proceso electoral fue en el 2021 y lo que vimos fue que se desencadenó una ola de represión política de parte de la dictadura que dejó como resultado la encarcelación de más de 40 líderes de la oposición, incluyendo 7 candidatos a la presidencia. Y obviamente eso te deja a un único partido, un único poder y sin oposición para poder ir a ganar elecciones. Entonces es una manipulación. Y lo que quiero dejar o constatar con esto es que Nicaragua realmente está viviendo una dictadura desarmada, una dictadura violenta, que violenta los derechos humanos en todas sus dimensiones, en términos de que hay asesinatos, hay tortura, hay secuestros, hay encarcelamientos arbitrarios, tenemos abuso, violencia, abuso sexual,
incluso las organizaciones de sociedad civil les han quitado su personería jurídica. Entonces, al ver este escenario, me lleva al hecho de que en la región tenemos una democracia, el estado de la democracia está muy débil y es muy preocupante, porque al final te vas dando cuenta y ves en los patrones que se repiten, por ejemplo, El Salvador con Bukele, que está concentrando el poder y de alguna manera se está debilitando el Estado de Derecho o incrementando las violaciones de derechos humanos. Por otro lado, tenés Guatemala, que carece de credibilidad en términos de la opinión pública internacional por los altos índices de corrupción, pero además de eso, por la impunidad y también, obviamente, por las violaciones a derechos humanos, y Honduras, que está siendo tildado como un narcoestado por sus vínculos con el narcotráfico. Y esto no es solo en la región centroamericana, porque luego me voy de pronto a Ecuador, me voy a Venezuela, los hermanos cubanos, Bolivia, y esos patrones se van repitiendo. Entonces, pensar que la estrategia que seguimos las organizaciones de derechos humanos, por un lado, es correcta porque vamos evidenciando y vamos registrando las violaciones que hay. En un momento que se restablezca la democracia, vamos a poder llevar a esta gente a juicios internacionales para tratar de restablecer o que exista justicia transicional. En términos políticos, aquí le cae la pelota en la cancha de la oposición y los movimientos de oposición. Y creo que los movimientos de oposición no han sabido jugar o representar su papel, ni desde que estuvieron en Nicaragua como oposición al régimen, porque no pudieron establecer una estrategia clara, mucho menos ahora lo han podido hacer. Bueno, creo que viene un video, ¿cierto? De Rosa María. En breves comenzará. Ya me va a quitar. No, pueden quedarse ahí. Quédense ahí. Hace unos meses, el mundo reconoció que el régimen cubano había asesinado a mi padre, prominente líder opositor cubano, y a Harold Cepeda. Mi padre y Harold no han sido las únicas víctimas, ni tan siquiera son las víctimas más recientes. De hecho, solo en el año 2021, al menos 83 muertes fueron atribuidas al Estado cubano, al menos 5 de ellas ejecuciones extrajudiciales. El régimen cubano opera como una especie de política biológica, eliminando del terreno los cuerpos de sus oponentes. Y una vez que el amedrentamiento, que la intimidación, que el acoso, que las detenciones arbitrarias, que el aislamiento social no persuaden a la persona de eliminar sus proyectos, de callarse la boca, de parar su activismo, entonces el régimen cubano aplica esta política de eliminación de los cuerpos del territorio público nacional, y lo hace a través de la prisión política, a través del exilio forzado y en algunos casos a través del asesinato. Actualmente en Cuba hay más de 1000 personas que se encuentran en prisión por motivos políticos, entre ellos José Daniel Ferrer, líder de la oposición cubana, de una de las organizaciones más grandes, la UNPACU, también líder de Cuba Decide. Él está en aislamiento desde su arresto en el 2021. Félix Navarro, cabeza del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, también líder de Cuba Decide, que ha sido llevado a una situación crítica de salud. Hay que decir que hay más presos políticos en Cuba que en el resto de las Américas, todos sumados. En los últimos años, cientos de miles de cubanos han abandonado el país, entre ellos cientos de opositores, de miembros de las organizaciones cívicas que han sido forzados al exilio, en algunos casos bajo pena de ir a prisión, lamentablemente. Como todos sabemos, estos patrones han sido puntualmente exportados hacia las dictaduras hijas del régimen cubano, hacia Nicaragua y Venezuela, y vemos a Maduro y Ortega reviviendo patrones represivos en sus países, muchas veces contando con la asesoría de agentes del régimen cubano, que no solamente asesoran, en algunos casos incluso forman parte de la implementación, de la ejecución de estas medidas represivas de Venezuela, donde lamentablemente el régimen cubano todavía controla los servicios de contrainteligencia militar. La influencia del régimen cubano se extiende más allá de estas dictaduras. Lo vimos en la última Asamblea General de Naciones Unidas, donde los presidentes del Foro de Sao Paulo, y estos son
Alberto Fernández, Gabriel Boric, Xiomara Castro, Lula da Silva, Gustavo Petro, todos se pararon a defender a la dictadura cubana, nada más y nada menos que a reclamar que se quite de la lista de países que patrocinan el terrorismo, aun cuando el régimen cubano tiene a los líderes del ELN responsables por el atentado terrorista en Bogotá del 2019 en territorio nacional. O sea, el régimen cubano no solo da santuario a terroristas, el régimen cubano además ejerce todos los días terrorismo de Estado contra sus ciudadanos, y esta influencia nefasta se extiende incluso más allá de nuestro continente, llega a Ucrania, donde el régimen cubano ha enviado a miles de cubanos como parte de la agresión rusa. El régimen cubano no tiene problemas para darle cobija a Hamas, para apoyar la agresión iraní. Es ciertamente una amenaza a la seguridad nacional de muchos países en nuestro continente y más allá. Contraste, el régimen cubano probablemente nunca había estado más débil de lo que está en este momento, y quizás quiero terminar con esa reflexión. Mi saludo, porque la manera de acabar con la represión es acabando con la dictadura. A pesar de la influencia del régimen cubano, nunca ha estado más frágil, nunca ha estado más desorientado que en este momento. Pero nuestro pueblo, que valientemente ha estado reclamando el cambio, y su vanguardia, que son las organizaciones cívicas y políticas disidentes de una comunidad internacional dispuesta a presionar a los represores. Y este es un momento muy importante, porque la libertad de Cuba, y con ella la de Nicaragua y la de Venezuela, pueden ser la victoria que tan desesperadamente necesita la democracia en el mundo de nuestros días. Muchas gracias. Bueno, después de esas palabras de Rosa María, yo no quiero pecar de optimista, pero no puedo dejar de compartir con ustedes mi experiencia reporteril y recordar que tal vez en pocos minutos vamos a conocer de un acuerdo probable después de una negociación en Barbados, que representa un paso importante políticamente para una lucha que se viene dando y que el domingo 22 vamos a consumar en nuestra elección primaria, y que muchos se preguntarán por qué Maduro a estas alturas está acordando algo, así sea poco, acordando. Y la respuesta es muy sencilla, copiando las palabras de Rosa María, porque está débil. Y está débil porque no tiene dinero y por otras razones, porque no puede salir a la esquina ni siquiera del propio Palacio de Miraflores, porque lo pitan, porque lo desprecian, porque están hartos, sin mayor razonamiento si quieren, pero no lo quieren más en el país. Es demasiado tiempo, amén de todos los desmanes. Así que valga esto para levantar nuestro ánimo, porque sea lo que sea un acuerdo, es fundamental que estemos unidos, es fundamental que entendamos que es un paso más para recuperar nuestra democracia. Voy a hacerte una pregunta que espero que lleves por la vía de tu experiencia, y tiene que ver con lo que está sucediendo en la comunicación a través de las redes sociales, y aquí lo vinculo inmediatamente hacia la censura. Es decir, el control de la comunicación y del relato lo tiene quien detenta el poder. Eso está clarísimo. En Venezuela lo tiene un régimen que además ha atenazado todo lo que signifique la posibilidad de expresión, ha distorsionado la información a su favor, por supuesto ha cerrado emisoras, ha bloqueado páginas a través de todos los mecanismos de Internet, y se posesionó del relato. Es decir, el venezolano está secuestrado por el silencio y por el relato de una dictadura. Sin embargo, a pesar de todo eso, y confiado Maduro en que tenía el control, subestimó a María Corina Machado. Pensó que los pueblos no iban a salir, no iban a saber siquiera de las elecciones primarias, que iban a enfrentar
a alguien que les era lejano y que más bien la consideraban enemigo por rica, por distante, por mujer. Y pareciera, de acuerdo a lo que indican las encuestas, que se equivocó. Las fuentes cercanas a Maduro dicen que lo lamentan porque él no quiso leer las encuestas a tiempo. En fin, estamos a una altura donde las primarias o la elección primaria está a punto de materializarse y posiblemente lo gane María Corina Machado. Mi pregunta va en el sentido siguiente. ¿Es realmente una violación al derecho humano la censura, el silencio, el imponer un relato con todos los recursos desde el régimen? Definitivamente eso está más que claro en el derecho público internacional, en la propia Corte Penal Internacional. Eso incluye las redes sociales, perdón. Sí, pues eso no existía con tanta Pégate más el micrófono. Pégatelo más. Que te lo pegues más. No existía en las redes con tanta importancia cuando se redacta el Estatuto de Roma, pero de hecho existe. Pero es que el principal perseguido político en Venezuela es la libertad. Ese es el gran perseguido. Pero en el camino de ese proceso de la persecución política, hubo un evento que a mí me estremeció muchísimo, que fue ver cómo asesinaron a un joven músico venezolano, cuyo padre está hoy aquí esta noche, Armando Cañizales, que era justamente el representante de una generación creativa, sensible, y estos están empeñados en liquidar a lo mejor del país. Tú hablas de la persecución política en general. María Corina Machado es la más perseguida de los políticos en Venezuela, de una manera distinta. Algunos no saben que, por ejemplo, el otro día fue a un campeonato de bolas criollas y clausuraron el campeonato de bolas criollas. Va a un hotel, cierran el hotel. Va a un restaurante, cierran el restaurante. Va por una carretera, cierran la calle. Y a pesar de todo eso, sigue adelante. Yo creo, y me dice, que los venezolanos han entendido que no son primarias lo que tenemos por delante. Lo que está en juego es promover e identificar un nuevo liderazgo nacional realmente comprometido con el país, que no lo hemos tenido. Y yo creo que ella encarna justamente ese espíritu, ese movimiento de que el país busca una salida. Busca la salida de cuál, del rescate de la libertad. Y en ese proceso uno oye hablar de la persecución política que hizo Mao Zedong, murieron 30, 40 millones, el señor Stalin, para no hablar de Hitler. Eso es verdad. Pero los delitos no son problemas simplemente cuantitativos. Nosotros tenemos suficientes delitos cometidos en nuestro país, en Cuba, en Nicaragua, en Bolivia. Pero había un periodista americano, Carl Rowan, que decía, nosotros tendemos a indignarnos con lo que sucede en otros lugares y no le damos importancia a lo que está sucediendo a media cuadra de nosotros. Nosotros estamos a media cuadra de todos ustedes. Gracias, Diego. Hugo, Bolivia se compara, así como refirió Donald, ¿con qué país en América Latina? ¿Cuál es su referente para bien o para mal en estos momentos? Bueno, yo creo que en Bolivia en estos momentos no podemos hablar de democracia porque no hay libertad. Por otro lado, hay claramente una persecución utilizando como un instrumento la justicia, una persecución implacable que tiene más de 2.500 exiliados y cerca de unos 250 presos, entre ellos una expresidenta, la recién Yanine Áñez, que fue presidenta, está encarcelada sin sentencia y cada vez no le abren el juicio, cada vez postergan la apertura de su juicio. Un gobernador como el de Santa Cruz, electo recientemente también de manera democrática, fue secuestrado de Santa Cruz y llevado abusivamente a una cárcel de máxima seguridad en el altiplano de Bolivia. De 600 metros lo llevan a 4.000 metros, una persona que tiene problemas de salud también.
Entonces, y así podemos ver cómo se enmascara esta persecución política ya en el siglo XXI. Ya no son necesarios, ¿no es cierto?, los paramilitares, la represión dura de los tiras de la represión en su época en Bolivia, como en varios lugares de Latinoamérica. Ahora se utiliza la justicia servil, el poder requiere de obedientes, y ahí están ellos, los jueces, que obedecen plenamente al gobierno, y al gobierno de turno. Esta justicia fue enmascarada con una elección universal en nuestro país. Se hizo elecciones en el 2011 de 26 jueces, de 26 altas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, lo que es el órgano electoral, y también el Tribunal Constitucional. Se repitió el 2017, pero fueron farsas electorales, simplemente para apuntalar lo que son estos autoritarismos electorales que hoy tenemos en toda Latinoamérica. Creo que estos rasgos comunes claramente nos indican que estamos ante una causa que nosotros debemos encarar también de una manera más articulada y de una manera más estructurada, que nos lleva a marcos de unidad adecuadamente pensados y trabajados, reales, y aprovechar momentos que puede tener de debilidad o de confianza también los regímenes autoritarios. Así como señaló el tema, ¿no es cierto?, de las primarias que son pronto en Venezuela, está claramente en Bolivia. Ahora tenemos, por ejemplo, hoy 17 de octubre, se reúne un cabildo, entre comillas, de la disputa del movimiento del socialismo. Hay una ruptura abierta, clara, dentro del movimiento al socialismo, el partido de gobierno, y Evo Morales, que promovió esa justicia servil, que le servía en su momento, que era obediente en su momento, ahora lo está comenzando a acosar a él. O sea, entonces acá vemos que finalmente el demagogo, el autoritario, acaba siendo atrapado por su propio régimen. Y es eso lo que está ocurriendo en nuestro país. Dice, me he equivocado de ministro y de candidato por el actual presidente Luis Arce. Es el que ahora efectivamente está haciéndole probar, ¿no es cierto?, sopa de su propio chocolate al expresidente Evo Morales. Queda arrinconado en el Chapare, recurre a la violencia, y el cabildo que hoy se está desarrollando, seguramente en estos instantes ya en La Paz, en el alto de la ciudad de La Paz, en Bolivia, es un cabildo que tiende a disputar el poder interno dentro de un partido, con recursos de todos los bolivianos, con recursos públicos. Acá ya se perdió la vergüenza totalmente. Se utilizan los recursos de todos los ciudadanos a favor de un presidente, de un candidato, o definitivamente del que quiera ocupar un puesto en cualquier administración. Creo que estas cosas están caracterizando a la democracia en Latinoamérica, y tenemos que ver efectivamente de ponerle un punto final a esto, recuperar la democracia que hoy está capturada por toda una serie de regímenes autoritarios en Bolivia. Gracias, Donald. ¿Cómo has logrado estrechar, cómo se comunican internamente ustedes? ¿Cómo logran vencer o burlar la censura, la persecución sangrienta? ¿Y cómo logran vencer el miedo entre ustedes cuando están en esta situación tan sangrienta, tan violenta, tan irremediable por momentos, donde los Ortega parecen invencibles? Creo que el miedo es difícil de superarlo, siempre está, y creo que lo que hemos asumido es actuar con miedo. Está el miedo, pero actuemos con ese miedo, previniendo, tomando muchas medidas de seguridad y manteniendo muchos mecanismos de comunicación segura, usando mucho las plataformas digitales. Pero si bien es cierto, hemos desarrollado mucho trabajo en términos de formación de liderazgo, y que luego me gustaría comentar algo sobre esa parte, pero hemos visto también de que a medida que la represión incrementa, esos liderazgos que hemos formado o que hemos aportado a su formación, a su fortalecimiento, se han ido del país por el tema de la migración, han migrado, porque no soportaban, por un lado, el tema de la represión política que había,
no soportaban la persecución. El tema de la situación económica es súper difícil también, porque a medida que obviamente estás en una situación económica difícil en la que no puedes mantener ni sostener a tu familia, pues eso te obliga a decir, tengo que buscar otras perspectivas. Entonces, eso ha generado, y creo que eso también, el otro día discutíamos cómo nosotros tenemos que aprender, y la oposición de Nicaragua tiene que aprender de la oposición venezolana y cubana, porque esto ustedes probablemente ya lo experimentaron, tienen más tiempo de estar en esta situación, y es el hecho que ahora estamos en un momento cero de nuevo. Formamos más de 600, 800 líderes como organización, por ejemplo, y ahora llegamos al terreno y probablemente si encontramos 5 o 10 es mucho, porque todos han migrado, y entonces es como decir, estamos en un punto cero de nuevo que toca empezar a reestructurar esa estrategia, empezar a formar de nuevo a esos liderazgos, y es un trabajo arduo que requiere mucho esfuerzo, disciplina, compromiso, pero además requiere que las personas que se involucran a esto aprendan a vivir con el miedo. A vivir, pero no acostumbrarse. Sí. Toca un video de Yoconda Belli, nuestra escritora nicaragüense. La persecución en Nicaragua. Luego de la rebelión popular de abril de 2018, Daniel Ortega y Rosario Murillo se dieron cuenta de que el poder y el control que pensaban tener era ilusorio y que la población les había mostrado que no estaban contentos con su régimen ni aceptaban el desmantelamiento que habían hecho de los poderes del Estado. En 2020 pasaron una serie de leyes destinadas a darle los instrumentos para perseguir a la ONG, a los periodistas y a quien ellos consideraran traidores a la patria. Usaron y pusieron en efecto la ley de agentes extranjeros, para cuyo cumplimiento ponían obstáculo tras obstáculo. Era posible porque le devolvían siempre los documentos. A partir de esas leyes y de que no cumplía supuestamente la gente, acusaron a figuras políticas de lavado de dinero para sacarlas del juego electoral, que era en noviembre de 2021. Y luego cancelaron más de 3.000 ONG y más recientemente 30 universidades, entre ellas la más importante universidad de Nicaragua, la Universidad Centroamericana, y pasaron también la ley de ciberdelitos y la ley 1055, que se llama Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz. Es una ley ambigua que la pueden interpretar como les da la gana. Con esas leyes encarcelaron a 7 candidatos electorales y otros opositores, 220 personas, que eventualmente por la presión internacional montaron un avión y los mandaron a Estados Unidos, donde los desnacionalizaron, los confiscaron, y luego hicieron lo mismo con 94 personas más, entre las que estamos Sergio Ramírez y yo. Entonces dispersaron, debilitaron, expulsaron prácticamente a toda la sociedad civil, la dejaron maniatada y la emprendieron entonces contra la iglesia. Ya habían cesado a todos los medios de comunicación independientes y el único vínculo independiente con la población que quedaba eran los púlpitos. Entonces ahorita hay 9 sacerdotes presos. A Monseñor Rolando Álvarez le ofrecieron que se fuera de Nicaragua, él no se quiso ir, y entonces lo condenaron a 26 años de cárcel y está en una prisión para delitos comunes, en muy mala situación, no lo hemos visto ni sabido de él en más de 6 meses. Constantemente secuestran personas que son denunciadas por sus vecinos o por cualquier cosa. El ejército y la policía han cerrado filas con Ortega y su esposa. A través de las autoridades migratorias, ellos prohíben la salida de algunas personas o el retorno, más que todo de familiares de las personas de la oposición, y con la idea de silenciarlos aun cuando están afuera, temiendo por sus familiares que están en Nicaragua. A los empresarios los acosan con impuestos altísimos, y todo acompañado de una propaganda que no se paga, donde acusan al imperialismo y todo lo que está pasando en Nicaragua, lo que ellos están creando en Nicaragua. Y por otro lado se han aislado al mundo occidental para impedir presiones políticas, se salieron de la OEA, rompieron con Taiwán y se han acercado a China, Rusia e Irán, Corea del Norte. Y además tenemos la situación de Centroamérica, donde Bukele los ha apoyado y donde Xiomara Castro de Honduras también los ha apoyado. Eso es en pocas palabras lo que está pasando en Nicaragua, que se parece mucho a lo que está pasando en otros países. Muchos saludos y muchas gracias por escucharme. Bueno, creo que tenemos tiempo para algunas preguntas.
¿Cuáles son los patrones de persecución política que más se repiten en Latinoamérica y cuáles patrones de lucha democrática se repiten en nuestra región que sean efectivas? Lo pregunta Ricardo Villanueva. A ver, ¿quién se ofrece para responder? Creo que tú señalaste la primera. El control de los medios de comunicación ha sido el sistema más útil, más importante que han utilizado, que es generar el miedo. Pero yo me quería desviar un poco de la pregunta, porque estaba pensando. Lo que está en juego para mí hoy en día en Venezuela es si nosotros estamos dispuestos a pagar algo por recuperar la libertad. Pégate más el micrófono, Diego. Acércatelo más. Ya hemos visto cómo lo pagó Armando. Pero yo creo que ese convencimiento de que la libertad no es gratuita, que tiene costos, no ha llegado realmente en la profundidad de los venezolanos. El domingo tenemos una magnífica oportunidad de comenzar a demostrar que eso que yo estoy diciendo no es correcto o que ha cambiado y que entonces se manifestarán los venezolanos. Porque yo lo repito, lo que está en juego es una nueva liderazgo nacional. ¿Para qué? No es para competir en una elección, es para refundar la república, para crear otro tipo de país, sobre otro tipo de valores. Y en eso se va a requerir justamente lo que yo les decía al principio, la solidaridad. Sin la solidaridad interna nuestra, no lo podríamos lograr. Y simplemente complemento a la pregunta que tú hacías. El pánico que hay en esto, los cubanos han tenido un rol muy importante. Los militares venezolanos, por ejemplo, no se atreven a hablar con uno en una calle, en ningún lugar, ni siquiera invitándolos a un sitio privado, porque están siendo vigilados, están atemorizados. Es una población realmente atemorizada y que, para sorpresa de muchos, ha comenzado a demostrar un entusiasmo y un coraje a raíz de este movimiento, yo diría, de inspiración nacional que está promoviendo María Corina. Bueno, sin ánimo de polemizar, pero yo creo que Venezuela ha entregado mucho, que el pueblo venezolano, sea exactamente, con la represión ha sido feroz, la persecución, la extorsión, es decir, el esquema sanguinario de los cubanos ha sido aplicado rigurosamente, no tenemos medios de comunicarnos, además la gente padece hambre, está en las peores condiciones de vida y sin embargo consigue y vuelve a salir a la calle, los maestros no dejan de protestar, la gente reclama mejoras en los servicios públicos, acaban de condenar a unos sindicalistas y aún así, a pesar de haber sido amenazados, lo que se registra de los presos políticos y peor aún el trato hacia los militares justamente. Es decir, yo creo, Diego, que el pueblo venezolano ha dado pasos importantísimos. No discuto eso para nada. Te estoy diciendo que a lo que estamos enfrentados es justamente a demostrar eso. Una vez más. Bien. ¿Cómo? Bueno, aquí hablan que, como se ha señalado, la falta de solidaridad es un factor que facilita el ascenso de las dictaduras. Hay mecanismos que permitan que, me imagino que se logre solidaridad entre opositores. Don Hugo. Yo creo que una de los patrones que se han manejado para que estos regímenes se comiencen a consolidar en nuestra región es primero la destrucción de lo que es el sistema de partidos, los partidos políticos, la estigmatización, la persecución de los líderes. Pero ¿cuántas preguntas más? Una se más. hayan eliminado como 600 líderes, decía aquí el amigo de Nicaragua, forzados a salir y se deje sin líderes referenciales a la sociedad. Es un hecho que aumenta la desesperanza y el desconcierto en las poblaciones, ¿no? Pero también a ello hay que agregar de que buscan sembrar la división
entre las fuerzas democráticas, entre los diferentes líderes también, y son astutos en ello. Crean partidos o estimulan candidatos que no tienen posibilidades, con el solo hecho de dividir a la oposición en el ámbito municipal, en el ámbito territorial regional o en el ámbito nacional. Entonces esto impide que se consolide una alternativa política, democrática, seria en los países. Se inhabilita a los candidatos, se los persigue y se evita que los partidos se estructuren adecuadamente. Ya no hay los canales que antes existían de apoyo a la democracia y a los partidos desde el Estado. En fin, hay toda una serie de artimañas, se modifican las leyes electorales y lo que se busca es evitar que surjan lazos mínimos de interacción, de solidaridad, de unión entre los diferentes partidos, miembros de la comunidad política de nuestras naciones. Eso lo vemos como patrón adecuadamente instrumentalizado, que podemos ver que está plenamente vigente en, ¿no es cierto?, utilizado por Cuba, está en Venezuela, se lo ve en Nicaragua y obviamente también en Bolivia. ¿Puedo opinar? Sí, claro. Escuchando esto un poco y hoy temprano que conversábamos con Antonio, me quedó claro que uno de los grandes desafíos que tenemos como región tiene que ver mucho con el tema de continuar formando a líderes sobre la base de valores democráticos, que realmente representen un cambio real a esos sistemas políticos corruptos y potencialmente dictatoriales que tenemos en América Latina. Y es que al menos en el caso de Centroamérica, cuando se hicieron los acuerdos de paz, se promovió la democracia sobre la base del mecanismo de elecciones libres. Pero la democracia va más allá de eso. Y es un hecho, la democracia tiene que ver con la protección de los derechos humanos, con la participación ciudadana, con la igualdad de oportunidades, con la equidad de género, con el respeto al Estado de Derecho y la institucionalidad, y eso no lo tenemos. Y al menos yo acá quiero desmitificar también ese vox populi que se dice de que la política no me da de comer. Peor aún, la democracia no me da de comer. Está comprobado que los países donde fortalecen los sistemas democráticos y las personas confían en él se desarrollan integralmente. El problema es que cuando tenés a una población a la que, porque mejor dicho, el tema es de que para que veamos los frutos de la democracia necesitas a una población altamente informada y con acceso a educación de calidad, porque si eso no hay, no se van a poder reconocer como sujetos de derechos y deberes y no van a poder involucrarse de manera integral a la cosa pública y mucho menos hacer parte de la transformación de su realidad. Y si eso no pasa, entonces ahí tenemos una gran tarea pendiente y creo que ese puede ser más que un mecanismo, un desafío grande que tenemos y que le tomo la palabra a Antonio porque lo mencionaba temprano y realmente me emociona el hecho de pensar de que coincidimos y hay mucha gente que estamos pensando en que esto es necesario. Bueno, basta ver cómo están las escuelas en Venezuela y a los niñitos recibiendo clases en el piso, en las peores condiciones, para aquellas que aún funcionan, ¿no? Alfredo pregunta, el mundo ha quedado sin referentes democráticos liberales, ¿cómo avanzar así? Sí, se están borrando con una velocidad impresionante. Incluso en el país más cercano a nosotros, en el fondo son los Estados Unidos, donde comienzan a verse ya no nubes, sino nubarrones de un cambio de valores que al final acaban afectándonos a todos nosotros. En Europa mismo, no quiero hablar de la casa donde estamos, pero en Europa está pasando aún de una manera mucho más acelerada. Lo que uno está viendo en Francia, lo que está viendo en Alemania, ahora cambio en Polonia, en Hungría posible, evidentemente no son motivos esperanzadores para lo que está preguntando Alfredo. Zaida pregunta, Hugo, de acuerdo con la experiencia de ustedes, ¿cuál es la medida práctica más efectiva para contrarrestar la persecución política? Bueno, yo creo que la medida más efectiva sería luchar por la reposición adecuada del Estado de Derecho en nuestros países,
él gire absolutamente todo lo que es el devenir político de un país. Esa concentración de poder se basa en estimular, por ejemplo, corrupción en sectores de la policía o de las Fuerzas Armadas para ganarse la adhesión de ellos, en prebendas, en bonos. Es cierto, ahora estamos comenzando a ver cómo disminuyen los ingresos en estos regímenes, ya no son los populismos con chequera tan holgada como había antes, pero de una u otra forma van a requerir estos regímenes de lo que es la aquiescencia de la comunidad internacional. Y ahí, a propósito de la penúltima pregunta, yo debo aclarar, no hay referenciales claros en este momento como existían en el pasado, ni líderes importantes, ni una nación que mínimamente ordene, en otro lado, esos dos bloques que se vienen dando a nivel mundial, uno claramente articulado por China y otro que Estados Unidos no acaba de encontrar un derrotero claro. Hacia América Latina claramente vemos que hay una especie de indiferencia de parte de Estados Unidos. Y no hay tampoco instituciones serias, ni Naciones Unidas, ni OEA, que tengan la eficacia de estar claramente velando por los derechos humanos o por los valores democráticos o por las instituciones democráticas en nuestros países. Entonces, hay en este momento un vacío que tiene que mínimamente ser llenado. Pero más allá de ello, yo lo dije más de una vez en los últimos días en entrevistas que he hecho, hay un tejido social, por ejemplo en mi patria, en Bolivia, que es fuerte, poderoso, hay una sociedad que es poderosa, como estamos viendo con esas primarias que se vienen gestando, por ejemplo en Venezuela, de una manera claramente heroica, que esa sociedad no va a permitir ese tejido social que continúe una imposición autoritaria y obviamente la devastación de lo que son las libertades ciudadanas y en definitiva un régimen de derecho y constitucional en nuestro país. Bueno, cerramos con Donald y otra pregunta. Bueno, cerramos antes de darle la palabra y la bienvenida al doctor Javier Cremades. El avance de la izquierda que aquí definen como criminal, ¿cómo logran mitigar, disminuir el sufrimiento de un pueblo frente a una izquierda criminal que avanza y que no tiene piedad ni le importa el ser humano si no está con él? Es súper interesante esa pregunta porque me lleva a reflexionar al tema de la pobreza. Muchos de nuestros países viven en el umbral de la pobreza debido al alto índice de desigualdad en términos económicos. Y es que si queremos realmente democratizar la región, también tenemos que pensar en democratizar el modelo económico. Si no hay una democratización del modelo económico, no vamos a poder aspirar a realmente tener una serie de oportunidades para que la población se desarrolle. Menciono esto porque la pobreza material, eso es el resultado. La causa de eso tiene que ver con la pobreza mental y espiritual. No es por nada que la represión política que hay de las dictaduras tenga que perseguir también hasta la Iglesia Católica, porque también matan la parte espiritual de la gente. Y entonces, ¿qué sucede? Perdés la solidaridad que menciona el doctor Arias, por ejemplo, perdés el tema de la colaboración, perdés la esperanza, perdés la fe, perdés también el sentido de que podés transformar o cambiar tu propia realidad. Yo creo que es importante que trabajemos, y para tratar de mitigar esto, es fomentar el diálogo entre nuestras comunidades y también no solo me refiero a Nicaragua, sino también al resto de países latinoamericanos que estamos viviendo estas situaciones y cómo podemos sentar diálogo e ir construyendo de pronto bases para ir fomentando lo que hablaba antes, ese liderazgo democrático y la forma en que la gente recupere la esperanza en sí mismo, pero también en la democracia como tal. Porque si no ven a la democracia como una opción viable para desarrollar a un país, estamos perdiendo la batalla. Y solo quiero dar un dato: el año pasado, en marzo, el Instituto Varieties of Democracy
hacía un estudio donde ellos decían que el 70% de la población mundial ahora vive en dictadura y que ha habido una reducción de las democracias liberales. Y eso nos debería de preocupar de sobremanera. Bueno, gracias. Ahora sí, con el doctor Javier Cremades, por favor. Presidente, a ver si lo digo bien, Diego, World Jurist Association. Nuestro anfitrión. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenida Antonieta, bienvenido mis amigos venezolanos, ahora también cubanos y nicaragüenses. Es un acto agridulce, ¿no? Porque se lo comentaba a mi amigo Antonio Prieto, digo, esto no son personas, aquí no hay sobre todo personas que han emigrado buscando un futuro mejor, voluntariamente, eso ya es duro y es un desgarro, yo soy hijo de inmigrantes en este país y no es fácil ese descuadre, ese desenredamiento, no, aquí hay sobre todo personas que están desterradas y casi todos tienen familiares en sus países de origen. Aquí hay mucho dolor en la sala, pero también hay mucho amor y hay mucha esperanza. Y hay firmeza en defender la humanidad. Y hay compromiso. Y hay personas que dan la cara, están dando la cara. Se están presentando como pilares, defendiendo la dignidad y los derechos de otras personas también, ¿no? Así que esto es emocionante, esto no es un acto cualquiera. La vida diaria tiene muchas cosas cotidianas, pero para mí esto sigue siendo extraordinario. Estoy viendo aquí a Antonieta, que es una luchadora increíble, ¿no? Y conozco su historia, pero conozco la historia de Antonio, conozco la historia de Miche, de mi amigo Carlos, de mi amigo Lalo. O sea, se lo explicaba a Antonio, dijo, son personas que se han tenido que reinventar, que hacer amigos nuevos, que buscar lugares nuevos, que es una aventura, ¿no?, de la vida que además te invita, eso sí, tiene el lado bueno de que te invita a buscar el sentido de las cosas y el propósito de las cosas, ¿no? Cuando tienes esa pobreza de que tu patria, tu nación se desmorona, pues tienes que quedarte con lo esencial, ¿no?, para seguir teniendo, como decía antes, propósito y dándole sentido a todo, ¿no? Así que todo mi cariño, toda mi admiración, toda mi solidaridad. Este es un espacio pequeño pero muy solicitado porque está en un sitio muy bueno de Madrid y es como fácil, ¿no? Porque si tuviéramos 700 sitios pues estaría casi siempre medio vacío, ¿no? Pero llenarlo es relativamente fácil y se oye bien, se trabaja bien y nos pide mucho esto, pero esto siempre está disponible para vosotros, siempre. Hoy había un acto aquí de la Fundación Adiprope, que es una fundación del Patrimonio Histórico Español. Cuando Antonio me lo pidió, con Michi y Antonio, hablamos con Adiprope, digo, buscad otra fecha. Porque esto es para vosotros, para cualquiera de vosotros, para cualquier cosa. Y por último, además de dar las gracias a aquellos que están activos, fijaros, Antonio podía estar cómodamente, o Antonieta o Leopoldo podían estar, digamos, disfrutando ahora de haber venido a un país que sí tiene un Estado de Derecho y estar cobijados ahí, bueno, en alguna pues vivir esta etapa de la vida pues de una manera un poquito más cómoda, pero están instalados en la lucha, ¿no? Están siendo solidarios, están pagando un precio muy alto también, ¿no?, por dedicarse a esto, en vez de hacer otras labores que podrían ser de otro tipo, ¿no?, más placenteras o más lucrativas. Así, Humberto Calderón, que lo veo allí también, otro gigante. Es que aquí hay muchos gigantes, estáis allí atrás. Esto yo tengo todo mi cariño y toda mi admiración. Humberto Calderón, claro, en España estamos todavía hablar de la OPEP. Y sabemos lo que es un canciller. Es que ahí hay un canciller de Venezuela y hay un presidente de la OPEP. Ahora que el barril se puede volver a disparar, ¿no? Y sabe de petróleo como no sabe casi nadie en el mundo. Está aquí. Y yo me acuerdo cuando tuvimos que hacer tu pasaporte, ¿te acuerdas, Humberto? Se quedó sin páginas, no podía viajar, no podía salir. Claro, estamos muy mal acostumbrados los españoles, ¿no? Pides cita por teléfono y en 24 horas tienes el pasaporte. Y además nadie se puede negar a dártelo. El poder está sometido al derecho. Y la persona es el centro de todo el sistema, debe serlo. No solamente que el poder, que esto es lo importante de un Estado de Derecho, que el poder está
sometido a la Constitución y a las leyes, limitado por ellas, sino que esa Constitución y leyes no son cualquier ley y cualquier Constitución, no es una Constitución bolivariana, tienen a la dignidad de la persona como el centro de toda su arquitectura. Y por lo tanto, cualquier atropello que haya debe ser corregido, que los hay, lógicamente, ¿no? Pero esta es la primera idea que yo quería compartir, ¿no? Entender bien qué es el Estado de Derecho. Si le preguntas a muchos juristas en España, quizá no sean conscientes de que cuando están recurriendo a una multa, quizás sea lo más sencillo que puedes hacer, ¿no? O llevando una inspección de Hacienda, o, no sé, defendiendo a alguien en un proceso penal. Lo que estás haciendo es proteger la dignidad de cada persona, en su versión patrimonial, en su versión de libertad, en su versión, pero estás de alguna manera desarrollando ese concepto que he dicho antes, donde cada persona tiene derecho a ser lo que quiere ser, con su libertad y con su dignidad. Eso es el Estado de Derecho. Y el Estado, como he dicho antes, está sujeto, está limitado. ¿Qué es lo que no es el Estado de Derecho? Es un lugar donde no gobiernan las leyes, donde gobiernan los hombres, la fuerza. Por tanto, si el dictador de turno se quiere organizar de una manera, no sé, quiere inhabilitar a un candidato o quiere, yo estoy leyéndome ahora, Nos quieren muertos, que creo que todos lo tenéis y os recomiendo que lo leáis porque es una novela espectacular, no es una novela, es una realidad, pero parece una novela de Grisham. Está escrita con el ritmo de una novela de John Grisham y es, desgraciadamente, es entretenidísima porque es que lo que pasó es alucinante, ¿no? Yo lo conocía, pero no tenía el detalle que tenía. Por cierto, está aquí Javier Moro aquí, el escritor, el autor. Un aplauso para Javier Moro, por favor. A ver. Vaya capacidad. Yo escribo bien, yo creo que escribo bien. Y conozco el caso, pero cuando estoy leyendo esto digo, ostras, esto es un profesional como la copa de un pino. Qué bien relatado está, qué bien escrito está, qué sincero, las desavenencias entre Lilian y Antonieta, desavenencias de familia, de criterio, de quién tiene que defender, si te quedas a dormir la atrevida, te vas a tu casa, te vas... Está todo muy, muy transparente, se ve bien reflejado realmente lo que fue, ¿no? Y por lo tanto, primera idea, el Estado de Derecho. Segunda idea, ¿qué es lo que no es el Estado de Derecho? La arbitrariedad, no solamente de un tirano, que es lo que hay en Venezuela, sino también de un dictador. El dictador también se somete, tiene un derecho, pero ahí no está la libertad y la dignidad de cada persona en el centro. China es un régimen dictatorial, no es tiránico, aunque pueda parecerlo cuando sacan a un señor de una asamblea del Partido Comunista y se lo llevan, ¿no? Pero allí hay unas reglas que se cumplen, pero no son las reglas que hay que tener, por lo tanto no vale cualquier constitución. Allá donde estemos, vosotros estáis aquí ahora, sois parte de nuestra vida, lo he dicho en alguna ocasión en este ámbito, nos estáis mejorando todo el país, porque habéis venido educados, pero no educados, habéis venido muy bien educados. Tenéis unos valores que no son fáciles de encontrar en nuestro país ahora, y lo sabéis, bien que lo sabéis. Somos fuertes en España en algunas cosas, pero en otras no tanto. Y vosotros tenéis una educación extraordinaria, en el sentido de la familia, de la amistad, de la solidaridad. Tenéis una sensibilidad que da gusto, ¿no? Yo cuando me encuentro a Leo, que desayuné ayer con él, le pido bendición. Porque me encanta. A Leopoldo Padre, claro, no. Cuando hijo es mi cuate. Pero a Leopoldo Padre, que es un señor mayor que yo le digo siempre, Leo, bendición. Que Dios te bendiga ahí. Claro, esto lo he aprendido de vosotros, ¿no? Pero ellos lo aprendieron de aquí. Lo que pasa es que aquí ya no se practica, ¿no? Así que deciros que os pedimos que nos ayudéis a conservar nuestro Estado de Derecho, porque os protege enseguida. Y os damos las gracias por haber elegido este país. No pasa nada, ¿eh? Uno puede empezar de mesero, puede empezar de... ¿conocéis la orquesta esta famosa, ¿no? Que toca aquí tantas veces, ¿no? La orquesta que son todos riders, ¿no? Cruz 10. ¿Cómo se llama? Cruz 10. Pero es que son grandes músicos, que van llevando pizzas en bicicleta, pero tienen esa educación, aquel maravilloso programa del doctor Abreu, que ha creado pues probablemente la mayor comunidad de músicos del mundo, después de la rusa probablemente, que sois los venezolanos, ¿no? Y están aquí. Entonces, por favor, ayudadnos a mantener nuestro sistema. Por favor, no os olvidéis de que estáis aportando mucho, de que os debemos gratitud y de que el mundo es de todos. Esto no pertenece a nadie. Y más esta ciudad de Madrid. Es una ciudad bendita también, porque yo también llegué aquí. Y desde el día 1 me sentí de aquí, como vosotros. Así que de verdad, muchas gracias.
quiero dar la bienvenida al presidente Levich. Me gustaría mucho que le oigáis. Es iba a decir un señor, un tipo, como queráis, un político, un jurista, porque todo eso lo es. Es un ser humano extraordinario. Nació en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Era un letón, es un letón, presidente de Letonia, pero nació en una dictadura totalitaria, al otro lado del telón de acero, y en su larga vida, porque tiene ya algunos años de experiencia, ha podido ver todo esto, ha podido ver el acceso a la libertad, la independencia, la construcción de la Constitución. Yo le conocí cuando era ministro de Justicia, hace 30 años. Yo viajaba a aquel país como un asesor de la Unión Europea para ayudar, participar, contribuir a una armonización de su derecho con el derecho de la Unión Europea en el proceso de adhesión a la comunidad. Ahora son unos miembros plenos y maduros de la Unión Europea. Y él se ha desempeñado como muchas cosas. Ha sido magistrado de la Corte Europea de Justicia, ha sido magistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El cargo que más puede honrar a una persona es presidente de todos los letones, hasta hace apenas unos meses. Estuvo con nosotros en Nueva York, en el Congreso de la World Jurist Association. Y como he dicho antes, tienes un claro sentido de cómo se construye un Estado de Derecho, porque lo han construido, y cómo se defiende. Así que va a hablar en inglés, pero es un honor tenerla aquí y os pido un aplauso para él. Yo os doy las gracias a todos. Gracias. Dear colleagues, ladies and gentlemen, let me say some words about liberal democracy and what is needed for functioning democracy. First of all, Democrats need solidarity, and this event is about solidarity of free societies, like here in Spain or in my country, Latvia, or in other countries, with countries where democracy is abolished, where there is a dictatorship, and such non-democratic countries automatically produce political prisoners. I cannot imagine a dictatorship without political prisoners and political persecution, because the natural situation is that the people are free and free to participate in power. But in the dictatorship, it is not possible. Why? Because also people which wants to a democratic way to come to power are marginalized or persecuted. And I think, especially in 3 countries in Latin America, that means Venezuela, Cuba, and Nicaragua, the situation is worse than in other countries, and therefore for this concrete prisoners or persons which are exiled, as many of you also are exiled, the solidarity is needed for 2 reasons. For concrete reasons, concrete help for the persecuted persons, but also for political reasons, that they know they are not alone. And this feeling not to be alone is very, very important for the motivation of the people, not only of the persecuted persons, but in society in general. And therefore, I think such events like today are very important as a demonstration of the solidarity of Democrats. And second point, in democracies today, liberal democracies today are in retreat in the world. And because for different reasons, now the number of democracies in the world are lower than at the beginning of 2000. And also the quality of many democracies is lowering. And I think we should be committed to democracy because we believe it's the best form of government. No better is till now
possible or introduced or imagined. And therefore, in order to keep the democracy also in functioning democracies, we should be aware what are the principles, what are the reasons why we have this democratic order. And liberal democracy is based on two main principles. First principle is rule of law, and we are here as lawyers, or many of you are lawyers, and it is exact what lawyers are doing by the daily way of the lawyers. We are supporting, or we are executing rule of law. Therefore, without lawyers, rule of law would not function. And without rule of law, democracy would not function, because democracy is based on rules, and the rules means rule of law. Therefore, I am very glad to be today with you. I understand a little bit what you have discussed, and here in this premises, digital center of rule of law, and today President of the World Jurist Association, Mr. Kremades, also got an award also from International Press Club, and I think it's a very important work. You heard already, I participated in the last Congress in New York, and we will think about the next Congress in Santo Domingo in Dominican Republic, in order to stabilize the democracy in already functioning democracies, and also to help the societies where democracy is abolished, where there are dictatorship, to regain democracy. So thank you much for your engagement. It's very, very important. And we as Democrats are really showing and demonstrating solidarity with other Democrats where the democracy is in threat. Thank you very much. All the best. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, ya estamos en 1 hora 20 minutos. Vimos el video de Rodolfo. Muchas gracias, Rodolfo. Un aplauso para tu trabajo, porque está siempre proyectando nuestras bellezas naturales. Muchas gracias al doctor Kremades, a todo el equipo de este auditorio que es la Casa de Venezuela. Y por supuesto, agradecer a Donald. Muy buena tu exposición. Un aplauso para Doni y para el pueblo de Nicaragua. Muchas gracias al doctor Hugo Carvajal Donoso, también por su exposición y nuestra solidaridad con Nicaragua. Muchas gracias al doctor Diego Barria por su participación y por supuesto a esta moderadora que lo hizo muy bien. Así que buenas noches y ¿cómo? Hasta el domingo. Hasta el final. El próximo domingo, ustedes saben, cada quien vota por cada quien. Aquí no se habla de política, pero yo voy a votar por María Corina.